Estimados televidentes, tengan ustedes el mejor de los días. Les saluda su amigo Javier Aguilar Duarte. Bienvenidos a este programa El Pulso de Quintana Roo, chacoteando la noticia. Me acompaña don Francisco Verlalles. Mi querido Javier. Mi querido maestro. ¿Cómo estás? Vientos huracanados. Sí, felices. Sí, bueno, no. Felices. Bueno, felices por un lado Y tristes por sí, otro lado, claro. ¿no? La verdad es que en días pasados, como usted sabe, estimado televidente, estimado cibernauta, pues falleció un hombre que es todo polémica en la historia histriónica de este país, y no solamente de este país, sino también de América Latina. Roberto Gómez Bolaños, pues de alguna manera vecino nuestro, porque vivió sus últimos años en Quintana Roo, claro, en Cancún. en Isla Dorada y en Cancún. Exactamente, ha fallecido. Vimos todo un despliegue noticioso, publicitario, televisivo, para cubrir la serie de homenajes que su alma mater, podríamos decirle, Televisa, le organiza, y que otras televisoras también estuvieron siguiendo. Pero bueno, ¿qué opiniones te merece en sí lo que significó la figura de este hombre, mi querido maestro? Bueno, en términos generales, creo que muy merecido los homenajes que le hicieron a Roberto Gómez Bolaños, a Chespirito. Creo que se lo merecía y no era para menos. Creo que los dividendos y los ingresos que le dejó a Televisa fueron como para tener 5, o 10 o 20 casas blancas, ¿no? Para empezar. Tranquilamente. Bueno, pero él no se anduvo por las ramas. Él no vivía en Casablanca, vivía en la Isla Dorada. Vivía en la Isla Dorada y vivía en Cancún, pero para que te Otro nivel, claro. otro nivel, ¿no? El segundo, me parece que Chespirito fue más querido y más adorado, más idolatrado, más valorado en Centro y Sudamérica, más que en México incluso. Yo quiero decirte que en México empezó a valorarse a raíz de lo que conocemos como retroalimentación, es decir, cuando nos regresó lo que los latinoamericanos, el resto de los latinoamericanos pensaban de Chespirito, es cuando empezamos, algunos mexicanos que éramos medio reticentes, ¿sí? A creer en el valor de Chespirito. Pero por ejemplo, yo te puedo decir que en mi tiempo a mí me prohibían Chespirito. Sí, pues mi madre me lo prohibía porque decía que era de bobos. Claro. Sí, pero mi padre cerraba su cerrajería para ir a ver Chespirito. Entonces, te podría decir que había dos tendencias y dos escuelas y dos maneras de ver la vida, claro, desde el mismo Chespirito. Creo yo que Chespirito también cierra como fue parte de su vida, parte de una empresa que es líder de opinión, que es un agente socializador potentísimo, o si quieres nada más decir manipulación, también puedes utilizar la palabra manipulación. En la década de los finales de los 60, 68, 69, que es cuando empieza Chespirito a tener fuerza, el inicio de programas en el 71, recordemos que en el 68 había sido el movimiento del 2 de octubre, la matanza, en el 71 hubo otro halconazo. Me parece que la empresa para la que trabajó, Televisa, supo manejar bien este concepto de una vecindad en la que todos eran felices, ¿no? Creo que la idea comunicativa era de que podías ser feliz viviendo en una vecindad. No tenías, ¿no? El niño cuyo máxima vivía en un barril, tenía una casa, pero se supone que nadie nunca vio, pero él habitaba un barril y era muy feliz. Entonces todos somos felices, los pobres somos felices. Ya nos habían manejado este rollo de nosotros los pobres, ustedes los ricos y todo eso. Y su máxima ilusión era una torta de jamón. Es decir, era lo que la mayoría de los mexicanos podían tener como máxima ilusión en los 70s. Claro. Además teníamos un personaje como Don Ramón, que tenía ya varios meses sin pagar renta, que era también otra vez un reflejo de la sociedad mexicana. Era al final de cuentas un programa disfuncional. Así es. En todos los sentidos. Correcto, ¿no? Sí. Pero que ayudaba mucho en su época, quizás Chespirito no se lo propuso, pero que ayudaba muchísimo a apaciguar las aguas setenteras que tenían mucho esto de los movimientos socialistas, marxistas que habían entrado y que habían concluido con dos asesinatos, el del 68 masivos. Y el 71, masivos, asesinatos masivos, ¿no? Y funciona muy bien. Y por el lado de Sudamérica que llega, yo creo que también funcionó, porque por ejemplo en Argentina pegó muchísimo,
cuando es la época de la dictadura militar, ¿sí? También ayuda muchísimo. Y por ejemplo, la cultura de Chespirito permea tanto en América que muchos de los hermanos brasileños, Latinoamérica, peruanos, guatemaltecos, creen que los mexicanos decimos chanfle. Ajá. Y no utilizamos chanfle nosotros. Es correcto. Creen que los mexicanos utilizamos muchas palabras que veían en Chespirito y otras que sí empezamos a utilizar, como el sin querer queriendo, sí, como bueno, el se me chispoteó, ¿no? Sí, formó parte de nuestro lenguaje, sobre todo de quienes crecimos en esa época, ¿no? Formó parte de nuestra infancia. Y por ahí leía comentarios de algunos estudiosos que dicen, bueno, ¿por qué, si bien es cierto, se convierte en un éxito en México, cuando estamos hablando de lo que tú decías, se circunscribe a la vecindad solamente, se circunscribe a la solterona, regañona, la tía cabrona que se tiene por ahí y que tienen muchos mexicanos, se circunscribe al que no paga la renta, maestro, al que siempre están persiguiendo los aboneros, como actualmente sucede en muchas casas? Así es. ¿Cómo es que trasciende y logra permear a toda América Latina? Por algo muy sencillo, era un programa escrito para los jodidos, mi querido maestro. Y jodidos hay desde la Patagonia hasta llegar al puente de Río Bravo, ¿no? Pero era escrito para ellos, para que se sintieran bien, porque veían otro más amolado que ellos. Claro, ¿no? es correcto. Y estamos hablando del Chavo, pero también creó otro personaje que es un superhéroe, sí, o un antihéroe. Un antihéroe, ¿no? Así es. Un antihéroe porque tiene miedo, porque le salen mal las cosas, porque es todo lo contrario, y también tiene éxito porque justamente estábamos llenos de héroes que lo lograban todo, no tenían miedo, eran una especie de Juan sin miedo. Bueno, verdaderamente no teníamos héroes, o sea, los mexicanos, más allá de la historiografía, más allá de lo que nos contaban, porque al final de cuentas, los héroes de los mexicanos siempre han sido de piedra. Así es. O sea, siempre han sido más allá de... Los de bronce. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, no hay aquello de que tú dijeras, bueno, yo me identifico, por poner un ejemplo, yo me identifico con Benito Juárez, que estuvo en la Reforma, no es héroe de la Reforma, mi querido Cristian Castro, no es de la independencia, ni venga con las mamadas, o sea, ¿cómo que? ¡Qué calamidad! El colmo, ¿no? Claro. Lo más seguro es que sí sepa de dónde es Superman Cristian Castro, lo más seguro es que sí lo sepa, ¿no? Pero bueno, no, de Kryptonita. Y eso que yo no leía, ¿cómo se llama? De Krypton. De Krypton, claro, es el planeta. La Kryptonita es con la que se lo jode, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Pero la verdad es que, quierase o no, las imágenes no mienten. Chespirito Gómez, Roberto Gómez Bolaños, era un héroe, maestro. O sea, sí. Vimos, yo no sé si la manipulación funcione tan bien como para, por ejemplo, convencer a la gente, que tú la veías llorando, maestro. O sea, una gran cantidad de personas vestidas con los atuendos de los personajes, llorando, compartiendo su tristeza, su pena, su dolor, ¿no? Pero también eso es parte de lo que es la penetración de la televisión, que hasta el día de hoy, hasta nuestros días, es el mecanismo de control masivo mayoritario todavía. Hay quien decía que Internet lo había desbancado, no. Es la televisión a través de la Internet, sigue siendo todavía la televisión. Entonces la televisión es la que te manipula, la que te crea, la que te dice, la que te crea ídolos. Claro. ¿Sí? Chespirito no hubiera sido nada sin la televisión. Por supuesto, no. Por supuesto que no. Pero además fíjate que hay algo muy curioso, bueno, ni tan curioso. Antes de que muriera Chespirito, por ahí se descubre que esta canción, esta cortinilla, bueno, la música que se utilizaba, como dicen ahora los soundtrack, ¿sí? Que se utilizaba tan, y que estamos escuchando, seguramente Arturo nos está poniendo ahí algo en fondo, es la Marcha Turquía, ¿no? Que es una composición de Beethoven. Esta composición, los de Televisa, cuando la arrancó el programa, en la década de los 70s, la utilizaron diciendo que bueno, pues era de Beethoven. Pues, no iba a venir a reclamar los derechos de autor. El problema del asunto es que como tal la marcha sí es de Beethoven, pero esta interpretación es de un músico francés. Y en 2010 les presentó una demanda.
Se les apareció el En Chahuizle. 2010 se les apareció el Chahuizle y entonces tómala, ¿no? Que como la hacían, él llegó y ¿no? Claro. Y entonces ahora, bueno, eso y todo la telenovela de su pelea con la Chilindrina y con Kiko por la cuestión de los personajes. Los derechos En fin, de autor. la cultura de Roberto Gómez Bolaños y Espíritu termina así, como una novela con final alternativo en el Estadio Azteca. Con final feliz. Hay gente que odiaba, te digo, a Chespirito y que terminó siguiendo toda la transmisión especial de los... ¿Algún ejemplo? No, no hay ejemplos. Sí, por ejemplo, la persona que me prohibía ver los programas, ella se puso a ver todos los programas de Mi Chespirito. querido maestro, a alguien no le va a tocar, a alguien no le va a tocar comida. No me va a tocar postre ahora. No le va a tocar Le postre. envío un saludo a mi madre. Por cierto. Punto y aparte. Oye, ¿otro tema o cerramos con Pues Chespirito? la verdad es Cerramos con Chespirito. que más allá, un poco para cerrar este comentario, yo creo que como quiera que haya sido, al final de cuentas sí forma parte, obviamente, de toda la historia, yo no sé si cultural, Por supuesto, de este claro, país, claro. ¿no? Y que bueno, ahí está. Para quienes crecimos influenciados por Chespirito, platicaba igual, por ejemplo, con Gloria, mi esposa. Ajá. Gloria, sí, efectivamente le toca vivir en vecindad, maestro. Claro. Entonces, sí, Claro. ella me decía, es que para nosotros, puta, sí era el héroe, y sí, efectivamente era el reflejo de lo que sucede en una vecindad. Claro, faltaban personajes de los clásicos de las vecindades, ¿no? El borrachito, por ejemplo, de una vecindad, el borrachito jodón, el borrachito fastidioso, el borrachito que anda fregando a todo mundo. Faltó la prostituta. La prostituta que también Esa llega a la llegaría capital, después, ¿no? Esa que llega a llegaría la capital, después. que llega a la capital y que empieza en una vecindad. Claro. Que es parte de este folclore mexicano que todavía hoy se vive. O sea, en la Ciudad de México hay no sé cuántas vecindades hayan todavía. Sí, en muchísimo, donde efectivamente se siga viviendo en esas condiciones, en donde efectivamente haya el solterón, la señora agria, todavía el que está correteando, el que no ha pagado el abón, la renta, etcétera, etcétera, ¿no? Y otro detalle también extra cámaras fue el asunto del romance que tuvo con Florinda Mesa, que fue la mujer que le acompañó en sus últimos días, pero que poca gente sabe que también fue pareja de Kiko, de Carlos Villagrán, Ajá. y que gran parte del problema tenía que ver con esas cuestiones, es decir, todo esto que nosotros vivimos en México con el Chavo, con el Chapulín, con el Chapatín y con todos, que además todo es con Che, Sí. Chavo, Chapulín, Chapatín, Chespirito. Chiripiorca, Chiripiorca. Chespirito, Claro. Chiquitolina, Sí. ¿por qué con Che? ¿No? ¿Por qué con Che? No bueno, Guevara, creo. No haya sido con Che Guevara, ¿no? Pero todo con Che, todo con Che, ¿no? Exactamente. Nos impacta a nosotros. Hay muchísimas palabras que utilizamos, unas que creen que no, que creen los latinoamericanos, el resto de los latinos que nosotros utilizamos, y otras que sí utilizamos, expresiones que ya no nos damos cuenta, que forman parte de esa cultura. Y la visión que tenía la provincia mexicana, bueno, el resto de los mexicanos, sobre cómo se vivía en el DF, ¿sí? Es justamente eso, ¿no? Entonces, la influencia de la televisión, y concretamente de la televisión mexicana, en la época de los 70s, que fue fantástica. O sea, hubo programas con Maradona, en donde Maradona abrazaba a Chespirito y decía, usted es mi ídolo. Sí, claro. O sea, yo crecí con usted, ¿no? Claro. Y todo esto. Bueno, y pues Roberto Gómez Bolaños llega a su fin en la cuestión humana, en la vida terrenal, pero yo creo que ese tipo de personajes nunca mueren ya en la cuestión de cultura, ¿no? ¿Quién se atreve a decir que Pedro Infante murió? Nadie. Lo vemos cada película cada rato. Así es. Sí, lo tenemos vivo. Sí. Exactamente. Otro lamentable fallecimiento también en estos días fue también de otro hombre de letras, hombre de letras mexicano también. Lamentablemente sin la difusión y sin la proyección. Exactamente. Entonces, es que Vicente Leñero no era un producto comercial. No. Vicente Leñero, a final de cuentas, era sí un hombre de letras, por supuesto. Periodista, escritor, guionista, ingeniero. Sí,
Ese le escribió el manual de periodismo, que es para los periodistas de escuela, pues realmente la Santa Biblia de nosotros. Y creo que ya nos vamos. ¿Ya nos vamos? Ya nos vamos, mira. Muy Nos bien. están haciendo caritas. Nos están haciendo caritas. Estamos llegando a la parte final de este su programa, El Pulso de Quintana Roo, chacoteando la noticia. Agradecemos profundamente a don Jorge Portilla Mánica, director general de Canal 30 de TV Quintana Roo. Agradecemos también a Víctor Manuel Mendoza y Maylin Martínez en controles técnicos, a nuestro productor Arturo Rodríguez. Estamos en El Pulso de Quintana Roo, mi querido maestro. Nos vemos en la otra. Si Dios quiere, Vale. seguimos bien.